El sol comenzaba a ponerse sobre Maplewood, proyectando una luz dorada que iluminaba el cementerio del pueblo. Las sombras se alargaban entre las lápidas, mientras el suave viento llevaba consigo el olor a tierra fresca. Henry Calvell, el sepulturero, estaba en su lugar de trabajo, un área que conocía tan bien que parecía parte de él. Con sus manos callosas, acomodó la tierra alrededor de la tumba recién cavada de su esposa, Clara, que había desaparecido apenas unos días. La pérdida seguía siendo un golpe profundo en su corazón, una herida que no parecía sanar. Henry miró a su alrededor y vio al pequeño grupo de personas que se habían reunido para la ceremonia. Allí estaban amigos, familiares y conocidos, todos con expresiones sombrías y miradas pesadas. Podía reconocer a cada uno de ellos, pero de alguna manera todos le parecían extraños ahora. El dolor de la pérdida lo aisló, convirtiendo la escena en una confusión de rostros y susurros. Cuando terminó de nivelar el suelo, sus pensamientos vagaron hacia Clara. Siempre tuvo una sonrisa brillante y una risa contagiosa que hacía que el mundo pareciera más ligero. ¿Cómo podría vivir sin ella? Henry, cariño, ¿estás bien? La suave voz de Sarah, una de las amigas más cercanas de Clara, interrumpió sus pensamientos. Ella estaba a su lado, con expresión de genuina preocupación. Lo estoy intentando, respondió, con la voz temblorosa, mientras se alejaba de la tumba. Es difícil, ¿sabes? Ella lo era todo para mí. Sarah asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella era una persona maravillosa. Todos la extrañaremos. La conversación fue un esfuerzo, un intento de conectar en medio del dolor y la pena. Pero cuando Henry la miró, algo parecía fuera de lugar. Notó que había tensión en el aire, como si Sarah estuviera ocultando algo. Su mirada se desvió hacia Tom, otro amigo cercano de Clara, que estaba a unos pasos de distancia, hablando en voz baja con un hombre que Henry no conocía. Sarah, ¿estás bien? Tú y Tom parecen diferentes, nervioso, tal vez. Henry se permitió preguntar, despertado su curiosidad. Sarah vaciló, sus ojos moviéndose entre Henry y Tom. No, no es nada. Simplemente, ya sabes cómo son las cosas, es una situación difícil. Todos lidiamos con esto a nuestra manera. Henry frunció el ceño, pero decidió no insistir. El funeral no era el lugar adecuado para discutir secretos o sospechas. Sin embargo, la interacción entre Sarah y Tom nunca abandonó su mente. La forma en que susurraban, las expresiones nerviosas en sus rostros, todo parecía tener un peso que él no podía entender. Se alejó buscando un momento de soledad, un espacio para procesar su dolor. La ceremonia continuó con emotivos discursos y recuerdos de Clara, pero Henry se mostró distante. Observó a sus amigos y familiares, sintiéndose como un extraño entre ellos. El discurso del sacerdote resonó en sus oídos, pero las palabras no tenían sentido. Estaba perdido en sus propios pensamientos, reviviendo recuerdos de momentos felices con Clara. Su risa, los largos paseos por el parque, las noches tranquilas en casa. Todo parecía muy lejano ahora. Cuando llegó el momento de enterrar a Clara, el corazón de Henry se rompió una vez más. Observó cómo el ataúd descendía, sintiendo el peso de la tierra que cubría lo que quedaba de su amado. Quería gritar, quería que todos supieran el dolor que sentía, pero permaneció en silencio. El dolor lo consumió en un abrazo frío y solitario. Abre el ataúd, descubrirás la verdad. La voz de Henry resonó por el cementerio, sorprendiendo a todos. No sabía de dónde había salido esa explosión de emoción, pero la necesidad de exponer algo que lo asfixiaba se volvió incontrolable. En sus ojos se mezclaban el dolor y la ira, y se dio cuenta de que la muerte de Clara no era solo una tragedia, había algo más, algo que no tenía sentido. Las expresiones de asombro de sus amigos y familiares fueron suficientes para hacerlo sentir aún más aislado. Henry, ¿qué estás diciendo?, preguntó Sarah, sorprendida, mientras Tom la acercaba más. El murmullo entre los presentes aumentó y Henry vio rostros preocupados y confundidos a su alrededor. A él no le importaba. El sentimiento de injusticia lo consumió. Necesitaba comprender lo que realmente había sucedido. Cuando la ceremonia llegaba a su fin,
Henry salió del cementerio con el corazón apesadumbrado. Necesitaba respuestas, necesitaba descubrir si la muerte de Clara fue realmente un accidente. La idea de que algo más oscuro pudiera estar detrás de esto lo atormentaba. La extraña interacción entre Sarah y Tom, la forma en que evitaban su mirada, todo parecía un rompecabezas que necesitaba armar. Al regresar a casa, un silencio opresivo lo envolvió. La casa que alguna vez estuvo llena de risas ahora estaba vacía y fría. Se sentó en su silla favorita, mirando la mesa donde Clara solía dejar cartas y notas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño sobre que se caía del bolsillo de su chaqueta. Con manos temblorosas lo recogió y vio que era una carta que había escrito Clara. Su letra era inconfundible, llena de delicadas curvas. Con el corazón acelerado, abrió el sobre y empezó a leer. Las palabras lo golpearon como un golpe. Henry, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Siento que me están observando y hay algo que necesito que sepas. La verdad está oculta y hay peligro inminente. Por favor, no confíes en todos los que te rodean. Las palabras de Clara resonaron en su mente y una ola de desesperación lo envolvió. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué se sintió amenazada? Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda, la sensación de que había algo más en su muerte que un simple accidente. Necesitaba descubrir la verdad, sin importar el costo. No podía permitir que la memoria de Clara se viera empañada por secretos y mentiras. Y así, con el corazón apesadumbrado y la mente confusa, decidió que no descansaría hasta desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de su amada. Maplewood, que alguna vez fue un lugar pacífico, ahora se había convertido en un laberinto de sombras y dudas. Y estaba decidido a aventurarse a través de este laberinto, incluso si el precio a pagar fuera alto. Henry Caldwell estaba sentado en su pequeña cocina, la luz del sol de la mañana filtrándose a través de la ventana, mientras miraba la carta que había encontrado en el bolsillo de su esposa. Las palabras escritas por Clara resonaron en su mente, formando un eco de desesperación y revelación. La verdad y peligro inminente fueron frases que parecieron cobrar vida propia, bailando en su memoria mientras decidía que ya no podía ignorar lo que tenía delante. La muerte de Clara no pudo haber sido un accidente. Algo más profundo estaba en juego y necesitaba descubrir qué. Henry se levantó de la mesa, agarró su abrigo y salió de la casa. El día era brillante, pero había una sombra que lo seguía, una sombra de desconfianza y dolor. Decidió que debería empezar a interrogar a los amigos más cercanos de Clara, aquellos que pudieran tener información que él no tenía. El primer destino fue la casa de Sarah, una de las amigas más cercanas de Clara. Al llegar, Henry vaciló por un momento, con la mano sobre el timbre. La ansiedad creció en su interior, pero recordó a Clara, como ella siempre lo animaba a ser fuerte y buscar la verdad. Con un suspiro, presionó el timbre. Sarah respondió casi de inmediato, su rostro mostraba sorpresa al ver a Henry. «Oh, Henry. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. «Necesitamos hablar, Sarah». «Sobre Clara», dijo, con una firmeza que lo sorprendió. «Encontré una carta suya y estoy empezando a pensar que su muerte no fue un accidente». Sarah palideció y abrió mucho los ojos. «Henry, este es un asunto delicado. Debemos dejar atrás el pasado. Clara se ha ido y debemos respetar su memoria». «No puedo hacer eso», respondió Henry, mostrando frustración en su voz. «Clara mencionó algo sobre un secreto». «¿Qué sabes? ¿En qué estuvo involucrada?» Tú y John parecían nerviosos en el funeral. Sarah apartó la mirada y le temblaban ligeramente las manos. Clara simplemente estaba pasando por un momento difícil. Todos estábamos preocupados por ella, pero no había nada más que deberías haber sabido. ¿Pero lo hubo, no? Henry insistió, alzando la voz. «Si hay algo que sabes, tienes que decírmelo. No puedo olvidar todo esto». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior, antes de finalmente dejar escapar un profundo suspiro. «Henry, por favor. No quiero que salgas más lastimado de lo que ya estás. Clara estuvo involucrada en algo que podría ponerla en peligro. Pero no puedo decir más».
Es arriesgado. Un tenso silencio se instaló entre ellos. Henry sintió que la angustia le subía al pecho. ¿Estás diciendo que su vida estaba en riesgo? ¿Por qué? ¿Qué descubrió? No puedo hablar de eso aquí, dijo Sarah, su voz ahora era un susurro. Si realmente quieres saberlo, debemos reunirnos en un lugar más seguro, pero debes prometerme que no harás nada impulsivo. Henry asintió, sintiendo una oleada de determinación. Lo prometo. ¿Dónde podemos encontrarnos? En la antigua biblioteca, por la noche. Es un lugar donde podemos hablar sin que nos escuchen, respondió Sarah, antes de cerrar la puerta rápidamente, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. La noche llegó más rápido de lo que Henry esperaba. Se sentó a la mesa y la tenue luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado. Mientras esperaba a Sarah, su mente daba vueltas, llena de preguntas y temores. ¿Qué había descubierto Clara? ¿Quién estuvo detrás de esto? Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para encontrarlas. Cuando finalmente llegó el momento, Henry se dirigió a la biblioteca. El lugar era un edificio antiguo, con estanterías llenas de libros polvorientos y una atmósfera de profundo silencio. Al entrar, vio a Sarah esperándolo, con expresión ansiosa. «¿Viniste?», dijo, aliviada. «Por supuesto que vine». «Necesitamos hablar», respondió Henry, mientras se alejaban hacia una sección más apartada de la biblioteca. «¿Qué está pasando, Sarah? ¿Qué estaba investigando Clara?» Sarah miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlos. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande que nosotros dos. Clara descubrió que algunas personas en el pueblo estaban involucradas en negocios ilícitos. Algo que podía arruinar vidas. Y la ponía en peligro. Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo pudo esto haberla llevado a la muerte? No conozco todos los detalles, admitió Sarah, con la voz temblorosa. Pero sé que estaba cerca de descubrir algo importante. Clara me dijo que tenía una grabación, algo que podría exponerlo todo. Pero tenía miedo. Pensó que alguien la estaba siguiendo. Una grabación, repitió Henry, con el corazón acelerado. ¿Sabes dónde está ella? Yo, no estoy segura, dijo Sarah, mirando hacia abajo. Ella nunca me lo mostró. Solo mencionó que tenía algo que podía arruinar vidas. Estaba asustada, Henry. Muy asustada. Henry sintió frustración e impotencia brotar de su interior. Necesitamos encontrar esta grabación. Si esto es cierto, puede que haya más personas involucradas de las que creemos. Estoy de acuerdo, pero debemos ser cautelosos, advirtió Sarah, con la voz llena de preocupación. Si se enteran de que Clara está investigando, es posible que vengan tras nosotros también. Antes de que Henry pudiera responder, un ruido proveniente de la puerta de la biblioteca llamó su atención. Rápidamente se dieron la vuelta, pero no había nadie. El corazón de Henry dio un vuelco. Sentía que las cosas se estaban volviendo más oscuras por momentos. Salgamos de aquí, sugirió, mientras la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Necesitamos pensar en un plan. Cuando salieron de la biblioteca, Henry no pudo evitar la sensación de que los estaban observando. El peso del dolor y la pérdida de Clara todavía lo atormentaban, pero ahora había un nuevo impulso dentro de él. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el peligro que ello le supusiera. Esa misma noche, mientras Henry intentaba descansar, un sonido inesperado lo despertó. Se puso de pie, sintiendo una oleada de ansiedad. El ruido provenía de la puerta principal. Con cautela, se acercó y miró por la ventana. Afuera había una figura oscura que parecía vacilar. Henry sintió que su corazón se aceleraba. Abrió lentamente la puerta y, para su sorpresa, apareció una mujer joven, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Es usted Henry Caldwell?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, soy yo. ¿Qué está pasando?, preguntó, preocupado. Yo, tengo algo para ti, dijo, sin aliento. Soy amiga de Clara. Ella me pidió que te diera esto si le pasaba algo. Henry frunció el ceño,
sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué es? La joven sacó una pequeña grabadora de su bolso y la puso en las manos de Henry. Ella grabó un mensaje. Quería que supieras la verdad en caso de que sucediera algo. Miró la grabadora con el corazón acelerado. ¿Dónde encontraste esto? No puedo explicarlo ahora. Es peligroso. Pero hay que escuchar. Clara tenía razón en todo, dijo la joven, antes de mirar nerviosamente a su alrededor. Hay que tener cuidado. Están escuchando. Sin pensarlo dos veces, Henry tomó la grabadora y entró a la casa, cerrando la puerta rápidamente. Se sentó, con la grabadora en sus manos temblando. ¿Qué le dijo Clara? Presionó el botón de play y, al escuchar su voz, un torbellino de emociones lo envolvió. Henry, si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. Tengo miedo. Descubrí algo terrible sobre algunas personas en la ciudad. Están involucrados en corrupción y están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Grabé algunas conversaciones, y si puedes exponer esto, podrías salvar vidas. Pero ten cuidado, no se detendrán ante nada. Cuando el mensaje de Clara resonó en sus oídos, Henry se dio cuenta de que estaba en una carrera contra el tiempo. Necesitaba descubrir la verdad, no solo para honrar la memoria de Clara, sino para protegerse y tal vez salvar otras vidas. Con determinación renovada, supo que no había vuelta atrás. La verdad necesitaba ser revelada y él estaba listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. El bar local de Maplewood era un lugar que vibraba con la vida de la ciudad, un paraíso donde los residentes se reunían para compartir historias, risas y, a veces, lágrimas. Esa noche, sin embargo, el ambiente estaba lleno de murmullos y miradas furtivas. Henry Caldwell abrió la vieja puerta de madera y el crujido resonó en el tenso silencio de la habitación. Vio algunos de los rostros familiares, pero lo que más llamó su atención fueron los rostros que evitaban su mirada, una señal segura de que algo no estaba bien. Henry se acercó al mostrador, donde el camarero, un hombre corpulento con un tupido bigote, estaba limpiando un vaso. ¿Qué quieres, Henry?, preguntó el camarero, su voz apagada por la preocupación visible en sus ojos. Un whisky, por favor. ¿Y, has oído algo sobre Clara? ¿Sobre cómo murió? Henry hizo la pregunta con un peso que pareció resonar por toda la habitación. El camarero vaciló y miró a su alrededor como si pidiera permiso a los demás clientes. Mira, amigo, será mejor que lo dejes pasar, dijo finalmente el camarero. Hay cosas que no son de tu incumbencia. ¿No es asunto mío? Clara era mi esposa, exclamó Henry, elevando la intensidad de su voz. Necesito saber la verdad. Los ojos se volvieron hacia él y el alboroto cesó. Algunos de los clientes, que antes habían susurrado, ahora miraban con el oído atento. Un hombre de mediana edad con un sombrero de fieltro y un vaso medio lleno en la mano se acercó con expresión grave. Henry, sé que estás sufriendo, pero hay cosas que es mejor no decir. Clara se estaba metiendo en problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Henry, con curiosidad y frustración entrelazándose en su voz. El hombre vaciló, pero la presión de sus miradas le hizo continuar. Se la vio hablando con algunas personas muy influyentes en la ciudad. Y, bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. A veces, quien se mete con la serpiente termina siendo mordido. El corazón de Henry dio un vuelco. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué estaba haciendo Clara? No te lo puedo decir. Es peligroso. Deberías alejarte de esto y dejar atrás el pasado, advirtió el hombre, mirando nervioso hacia la entrada del bar, como esperando que alguien entrara en cualquier momento. Pero Henry no pudo marcharse. Las palabras del hombre lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Clara estaba involucrada en algo que podría haberle costado la vida y él necesitaría descubrir qué era. Si sabes algo, por favor házmelo saber. No puedo quedarme de brazos cruzados, insistió, con los ojos ardiendo de determinación. El hombre negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una figura familiar.
Ara Sarah, la amiga íntima de Clara, con una expresión de angustia en el rostro. Tan pronto como sus miradas se encontraron, ella dudó, pero pronto se acercó a Henry. Henry, comenzó, evitando su mirada. Yo, escuché que estabas haciendo preguntas. Estoy tratando de descubrir qué le pasó realmente a Clara, respondió Henry, con frustración evidente en su voz. ¿Sabes algo? Sarah tragó saliva. Es complicado. Clara estaba involucrada en algo en lo que no debería haber estado involucrada. Mencionó que tenía miedo, que estaba siendo amenazada. ¿Quién la amenazó? Henry presionó, sintiendo que las respuestas estaban más cerca que nunca. No puedo decirlo, murmuró, casi en un susurro. Pero hay que tener cuidado. La ciudad tiene sus secretos y a algunas personas no les gusta que te metas con ellos. Henry sintió una oleada de desesperación. No podía simplemente dar marcha atrás ahora. Sarah, si realmente te preocupas por ella, cuéntame todo lo que sabes. Necesito entender por qué murió mi esposa. Sarah vaciló, con los ojos muy abiertos, como si estuviera luchando con una decisión interna. Había un diario, dijo finalmente. Un diario que Clara mantuvo en secreto. No sé dónde está, pero estaba escribiendo sobre algo que podría meter a mucha gente en problemas. ¿Un diario? ¿Sabes lo que estaba escrito en él? Henry preguntó esperanzado. No, no lo he leído, respondió Sarah, con la voz temblorosa. Pero escuché a Clara hablar de un plan, algo relacionado con la corrupción en la ciudad. Estaba tratando de reunir pruebas. Henry sintió que una nueva luz se encendía en su mente. ¿Y dónde crees que puedo encontrar este diario? No lo sé. Ella guardó todo en un lugar seguro. Pero ten cuidado, Henry. Si alguien descubre que estás buscando, podrías meterte en serios problemas, advirtió Sarah, con expresión llena de preocupación. Si me meto en problemas, que así sea. No puedo dejar que la muerte de Clara quede sin respuesta, afirmó Henry resueltamente. Le dio las gracias a Sarah y salió del bar, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que necesitaba encontrar ese diario y rápidamente. A la mañana siguiente, Henry comenzó a buscar el diario. Volvió a visitar la casa donde vivían, un pequeño hogar lleno de recuerdos pero ahora cubierto por la sombra de la pérdida. Se dirigió a la habitación de Clara, un espacio que aún olía a sus fragancias, con sus pertenencias organizadas en estantes y cajones. Con cada objeto que tocaba, el dolor de su ausencia se intensificaba, pero necesitaba ser fuerte. Mientras hurgaba en las cosas, abrió el cajón de la mesilla de noche y encontró algunas cartas antiguas, fotografías y una pequeña libreta. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser el diario? Lo hojeó rápidamente, pero no era así. Eran solo notas sobre acontecimientos cotidianos, listas de compras y algunas reflexiones personales. No hay pistas sobre qué pudo haber causado su muerte. Decepcionado, continuó su búsqueda, revisando cada rincón de la casa. Finalmente, mientras buscaba en una caja de zapatos en el fondo del armario, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Era un pequeño cuaderno encuadernado en piel, un diario. Con manos temblorosas, la abrió. Las páginas estaban llenas de la letra de Clara, sus notas sobre la gente del pueblo, sus interacciones y un plan que hablaba de transacciones financieras sospechosas que involucraban a figuras prominentes. Lo que leyó fue un laberinto de corrupción, traición y oscuros secretos que involucraban a personas que Henry alguna vez había considerado amigos. A medida que avanzaba en las páginas, su determinación crecía. Lo que Clara había descubierto era mucho más de lo que podría haber imaginado, y ahora tenía pruebas de que su muerte no fue un accidente. Cerró el diario, sabiendo que la verdad estaba más cerca que nunca. La ciudad de Maplewood ya no sería la misma y él estaba dispuesto a exponer todo lo que descubriera, sin importar las consecuencias. Con el diario en la mano, Henry sintió un nuevo propósito. Ya no estaba solo en esta búsqueda. Clara le había dejado un legado y era hora de honrarla. Se preparó para lo que vendría después, decidido a enfrentarse a los poderosos que pensaban que podían silenciarlo. La ciudad necesitaba saber la verdad y Henry estaba dispuesto a arriesgarlo todo.
Henry Calvel estaba en su pequeña oficina, una habitación polvorienta en el cementerio de Maplewood, donde las paredes parecían absorber los ecos de su dolor. Miró por la ventana y observó el movimiento de la ciudad con una mezcla de sospecha y determinación. Desde la muerte de Clara, todo en su vida había cambiado. El sepulturero, figura silenciosa y respetada, se encontraba ahora inmerso en un mar de secretos y traiciones. La carta que encontró en el bolsillo de su esposa lo consumió y cada día que pasaba se sentía más asfixiado por la necesidad de descubrir la verdad. Ese día tenía una cita con Lisa, una periodista de investigación que estaba dispuesta a ayudarlo. Había leído algunos de sus informes y sabía que tenía un historial de exponer la corrupción y la injusticia. Se sentía ansioso, pero también esperanzado. Mientras esperaba, repasó las notas que había tomado, intentando conectar las pistas que había reunido. Cada nombre, cada rumor, cada mirada sospechosa que había presenciado en los últimos días resonaban en su mente. Enrique. La voz de Lisa lo sacó de sus pensamientos. Entró a la oficina llevando una carpeta de papeles y una cámara. Sus ojos estaban decididos y su forma de caminar dejaba claro que estaba allí para marcar la diferencia. Gracias por venir, dijo Henry, tratando de ocultar el temblor en su voz. Yo. No sé por dónde empezar. Vayamos por partes. ¿Qué tienes hasta ahora? Lisa se sentó frente a él y abrió la carpeta. Había papeles esparcidos sobre la mesa, revelando notas, recortes de periódico y la grabación que Henry había recibido. Encontré esto. Le entregó la grabadora. Es una grabación que Clara hizo antes de morir. Habla de un secreto y menciona algo que podría arruinar vidas. Lisa examinó la grabadora con interés. Esto podría ser la clave. Si podemos encontrar la conexión entre esto y lo que le pasó a Clara, podremos exponer la verdad, dijo Lisa, con un brillo en los ojos. ¿Hablaste con Sarah y Tom? Sí, pero niegan cualquier implicación. La sensación que tengo es que están ocultando algo. Los vi susurrando durante el funeral y no me pareció normal. Henry frunció el ceño al recordar su nerviosismo. Ese es un buen comienzo. Necesitamos reunir más información. ¿Qué tal una reunión clandestina? Si podemos grabar una conversación entre ellos, eso podría ser decisivo. Sugirió Lisa, comenzando ya a esbozar un plan. Henry asintió, sintiendo mariposas en el estómago. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. La verdad tenía que salir a la luz. ¿Cuándo podremos hacer esto? Nos vemos mañana por la noche. Elige un lugar discreto. Lisa sonrió, entusiasmada ante la posibilidad de descubrir algo importante. Esa noche, mientras Henry caminaba a casa, sopló un viento helado que lo hizo sentir más vulnerable que nunca. Miró a su alrededor, como si sintiera que algo lo observaba. Lo que alguna vez fue un lugar familiar ahora parecía lleno de sombras y amenazas. Aceleró el paso, ansioso por llegar a su casa, donde le esperaba la soledad. Al día siguiente, Henry y Lisa se encontraron en un café apartado, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Mientras tomaban un café, discutieron qué podían hacer para conseguir la grabación que necesitaban. Necesitamos encontrar una manera de hacer que se sientan cómodos hablando. Tal vez un enfoque informal, como una reunión con amigos, sugirió Lisa. Podría funcionar, estuvo de acuerdo Henry, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Puedo invitarlos a tomar una cerveza. Normalmente van al bar los viernes por la noche. Perfecto. Iré de incógnito y estaré cerca, listo para grabar. Lisa tenía confianza y esto calmó un poco el corazón de Henry. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero la idea de hacerle justicia a Clara lo impulsó. Esa noche, Henry se dirigió al bar, nervioso y decidido. El lugar estaba lleno, con risas y conversaciones resonando en las paredes. Vio a Sarah y Tom en una mesa en la esquina, discutiendo animadamente. Respirando profundamente, se acercó. «Hola chicos. ¿Qué tal una cerveza?», dijo,
tratando de sonar casual a pesar de la tensión en el aire. «Henry». «¡Qué sorpresa!», exclamó Sarah, sonriendo, pero sus ojos delataban un ligero nerviosismo. Tom se limitó a asentir, pero Henry se dio cuenta de que algo andaba mal. «Estaba pensando en ustedes. La ciudad ha sido un poco extraña, ¿no?». Forzó una risa, intentando romper el hielo. «Ah, ya sabes cómo es, la gente siempre habla», respondió Tom rápidamente, evitando la mirada de Henry. Después de unas cuantas cervezas, la conversación fluyó lentamente. Henry hacía preguntas casuales sobre el trabajo y la vida cotidiana, pero siempre con un ojo atento, buscando cualquier pista que pudiera indicar que estaban ocultando algo. «¿Sabías que Clara estaba planeando un viaje?», preguntó Sarah, tratando de cambiar de tema. «¿En serio?». No había oído nada sobre eso. Henry jugó desinteresadamente, pero por dentro estaba tenso. «¿Por qué no me lo dijo?». «Ah, ya sabes cómo era ella. Siempre llena de ideas y planes». Sarah se rió, pero el sonido pareció forzado. Henry notó el intercambio de miradas entre los dos. «La extraño», dijo Henry, con tristeza llenando su voz. Ella era una persona increíble. Mantuvo su mirada fija en ambos, tratando de detectar cualquier señal de culpa. «Sí, Clara fue una gran amiga», dijo Tom, pero su expresión era de incomodidad. Henry estaba empezando a convencerse de que en este accidente había más de lo que querían admitir. Después de un tiempo, Lisa entró al bar, disfrazada en una mesa al fondo, con una cámara oculta. Observó atentamente la interacción entre Henry y los amigos de Clara. El corazón de Henry latía más rápido mientras intentaba mantener la conversación ligera. «¿Recuerdan la última vez que estuvimos todos juntos?», preguntó, tratando de llevar la conversación a un lado emocional. «Claro, fue un día divertido», respondió Sarah, pero la inseguridad en su voz era evidente. «Estábamos hablando del futuro, de los planes de Clara». Henry dejó la frase en el aire, observando su reacción. «No necesitas preocuparte por eso, Henry. El pasado es el pasado», dijo Tom, tratando de desviar la conversación. «¿Pero qué pasa si el pasado no sigue?». Henry descartó la pregunta, sintiendo que era el momento adecuado. El silencio que siguió fue incómodo. Sarah y Tom intercambiaron miradas nerviosas y Henry se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Hizo un gesto discreto hacia Lisa, quien estaba lista para grabar, capturando cada palabra que se diría. «Mira, Henry, a veces suceden cosas y no podemos cambiarlas», dijo Sarah, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Pero qué pasaría si alguien no quisiera que Clara hablara de lo que sabía?». Henry cuestionó, su voz ahora más firme. «No sé de qué estás hablando», respondió Tom rápidamente, pero el nerviosismo era palpable. «Por supuesto que sí. Los vi a los dos hablando en el funeral». «¿Qué están escondiendo?». Henry presionó, sintiendo que la tensión aumentaba. «No deberías involucrarte en esto, Henry», respondió Sarah, su expresión se convirtió en una mezcla de miedo e ira. «Deja que el pasado descanse. No puedo dejar pasar esto. Clara merece justicia». Henry estaba decidido y la compañía discográfica que Lisa escondía estaba a punto de capturar algo crucial. Lisa se preparó, su corazón latía aceleradamente mientras esperaba su respuesta. La conversación se estaba intensificando y ella supo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Estamos tratando de protegerte», dijo Tom, mirando directamente a Henry. «La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas». «¿Qué tan cierto?». «¿Qué hiciste?», preguntó Henry, su voz ahora más fuerte, atrayendo la atención de otros clientes del bar. «Cálmate, Henry, no tiene por qué ser así», intentó calmarlo Sarah, pero la tensión en el aire era palpable. «Tienes que decirme. ¿Qué pasó con Clara?», exigió Henry, y en ese momento, la grabadora de Lisa comenzó a capturar cada palabra. «Henry, por favor no hagas esto», dijo Tom, con la voz quebrada. «No entiendes las consecuencias. Quiero saberlo. No pararé hasta descubrir la verdad, y si eso significa exponerte, que así sea». La determinación de Henry se reflejaba en sus ojos y sabía que se estaba acercando a lo que tanto deseaba.
La atmósfera en el bar cambió y Henry sintió que estaba a punto de cruzar la línea entre la búsqueda de la verdad y el peligro que podría conllevar. La grabación continuó y la tensión aumentó mientras se preparaba para escuchar lo que Sarah y Tom tenían que decir. La lluvia caía a cántaros sobre Maplewood, haciendo que las calles desiertas reflejaran las parpadeantes farolas. Henry Caldwell y Lisa caminaban apresuradamente, con los pies hundidos en los charcos que se formaban rápidamente en la acera. La tensión en el ambiente era palpable, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder los siguió como una sombra. Apenas habían logrado salir del bar cuando se dieron cuenta de que los estaban siguiendo. ¿Estás seguro de que no nos siguen?, preguntó Henry, mirando por encima del hombro. La expresión de preocupación en su rostro era evidente. Parece que ese camión nos ha estado persiguiendo por un tiempo. Lisa se aferró con fuerza a la carpeta de documentos que contenía todas las pruebas que habían recopilado. No podemos detenernos ahora, Henry. Necesitamos llegar a un lugar seguro. No pueden saber que estamos aquí. Apenas habían completado la frase cuando, de repente, una luz cegadora los alcanzó. Una camioneta de color oscuro se dirigió hacia él y Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Llevó a Lisa a un callejón estrecho, donde la oscuridad los absorbió momentáneamente. El sonido de neumáticos patinando resonó en la noche, seguido por el sonido de puertas abriéndose. «Vamos, rápido», susurró Henry, empujando a Lisa hacia el callejón. Se presionaron contra la pared fría y húmeda, tratando de controlar su respiración mientras escuchaban los pasos que se acercaban. «¿Crees que nos vieron?», preguntó Lisa, su voz temblaba ligeramente. «No lo sé, pero tenemos que movernos. No se detendrán hasta que estén seguros de que no podemos contarle a nadie lo que descubrimos». Él la miró a los ojos, decidido. «Salgamos de aquí». Con cuidado, caminaron por el callejón, pero pronto fueron rodeados. Dos figuras encapuchadas emergieron de las sombras, bloqueando la salida. Los rostros eran confusos, pero la intención era clara. Henry sintió que se le aceleraba el corazón cuando uno de ellos avanzó con un bate de béisbol en las manos. «No deberías haberte involucrado en asuntos que no entiendes», dijo uno de los hombres, con voz ronca y amenazadora. «Ahora tendrán que pagar por ello. Déjanos en paz». Henry gritó, su coraje superó su miedo. No lo pensó dos veces antes de empujar a Lisa detrás de él, levantando los puños en un gesto defensivo. «No tenemos nada que ver con esto». «No es lo que escuchamos», respondió el otro hombre, sonriendo cruelmente. «Lo que Clara sabía no debe salir a la luz. Y ustedes dos son los que terminarán pagando la cuenta». Antes de que pudieran reaccionar, los hombres avanzaron y se produjo una pelea. Henry, a pesar de la desventaja, luchó con todas sus fuerzas. El sonido ahogado de la lluvia se mezcló con gritos y golpes, mientras Lisa intentaba alejarse, buscando algo que pudiera usar como arma. Fue entonces cuando encontró una gran piedra y se la arrojó a uno de los atacantes, quien la desvió, no sin perder el equilibrio. «Enrique, vamos». Lisa gritó, tirando de él para que pudieran escapar. Con renovada determinación, Henry se lanzó hacia la izquierda, corriendo con Lisa mientras los hombres se reorganizaban. Después de lo que pareció una eternidad corriendo bajo la lluvia, finalmente llegaron a un lugar seguro, un pequeño almacén abandonado. Las puertas estaban oxidadas, pero aún así se cerraron con un chirrido. En el interior, la oscuridad era casi total, pero se podía oír la lluvia golpeando fuertemente el techo. ¿Estamos a salvo aquí?, Lisa jadeó, mirando a Henry con los ojos muy abiertos. «Por ahora, sí», respondió él, tomándole la mano. «Pero tenemos que pensar en un plan. No pararán hasta encontrarnos». Los dos se sentaron contra la fría pared, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia y sus respiraciones agitadas. Después de unos minutos, Lisa rompió el silencio. «¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos acudir a la policía. Si están involucrados, no recibiremos ninguna ayuda», dijo con la voz llena de preocupación. Henry la miró con los ojos llenos de determinación. «Necesitamos ir a la oficina del periódico.
Lisa, eres reportera. Si podemos reunir la evidencia y hacerla pública, tal vez podamos exponer todo esto antes de que nos callen para siempre. Tienes razón, asintió Lisa, sintiendo que la esperanza resurgía. ¿Pero cómo llegamos allí? Probablemente estén mirando por todas partes. Henry pensó por un momento. Tu casa. Podemos escondernos allí y planificar un nuevo enfoque. Necesitamos tiempo para recuperarnos y pensar cómo actuar. Está bien, pero tenemos que ser rápidos. No podemos dejar que descubran dónde estamos, dijo, levantándose y sacando a Henry del almacén. La lluvia había amainado, pero el cielo todavía estaba pesado. Corrieron por las calles, manteniéndose en las sombras, evitando cualquier luz que pudiera delatarlos. Cuando llegaron a la casa de Lisa, el alivio era casi palpable. Rápidamente cerró la puerta y corrió las cortinas. Vamos, tenemos que repasar todo, dijo Lisa, acercándose a la mesa y extendiendo la evidencia que habían reunido. Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados. Henry observó mientras ella organizaba los documentos y sintió una oleada de gratitud por tener un aliado tan valiente. Gracias por estar a mi lado, Lisa. No sé qué haría sin ti. No podemos parar ahora, Henry. Clara merece justicia. Y haré todo lo que pueda para ayudarte, respondió ella, firme en su determinación. Mientras analizaban los documentos, Henry se dio cuenta de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Necesitamos revelar esto al público. No podemos confiar en nadie, pero los medios pueden presionar a las autoridades. Si podemos lograr que la historia gane terreno, tal vez podamos exponer a los corruptos. Lisa asintió y ya comenzaba a escribir algunas notas en su computadora portátil. Voy a escribir una historia. Necesitamos un ángulo que capte la atención de la gente, algo que la ciudad no pueda ignorar. Con la idea en mente, Henry se puso de pie. Voy al cementerio. Necesito estar allí, cerca de Clara. Es la única manera de honrar su memoria y sentirme más fuerte. ¿Estás segura? No puede ser seguro, advirtió Lisa, preocupada. Necesito esto. Necesito sentir que estoy haciendo algo por ella, insistió Henry, con la mirada fija. Te veré aquí más tarde. Lo prometo. Entonces, con el corazón apesadumbrado pero decidido, Henry salió de la casa. El camino hacia el cementerio parecía más largo que nunca, pero la imagen de Clara lo guió. Sabía que, para honrar su memoria, debía luchar por la verdad, cueste lo que cueste. Al llegar, se sentó al borde de la tumba, la lluvia comenzó a caer nuevamente, pero esta vez, no era solo el agua corriendo por su rostro. Sintió que la lucha apenas comenzaba. Finalmente llegó el día del juicio final y la ciudad de Maplewood estaba alborotada. La sala del tribunal estaba repleta de residentes locales deseosos de presenciar el desenlace del terrible misterio que rodeaba la muerte de Clara Caldwell. Henry y Lisa estaban sentados en la primera fila, nerviosos pero decididos. El peso de la verdad estaba a punto de revelarse y la anticipación en el aire era palpable. Henry miró al juez, un hombre de rostro serio que golpeaba su mazo, silenciando la sala. Sintió que le sudaba la mano mientras sostenía la carpeta con las pruebas que había reunido. A su lado, Lisa estaba concentrada, con los ojos fijos en el muelle, donde estaban sentados Sarah y Tom, visiblemente incómodos. ¿Estás listo, Henry?, preguntó Lisa, en voz baja, casi como un susurro. «Listo o no, la verdad tiene que salir a la luz», respondió Henry, con voz firme a pesar de que su corazón estaba acelerado. Sabía que ese era el momento que podía traer paz al alma de Clara, pero también era un momento de gran tensión. A medida que empezaron a entrar testigos y se presentaron pruebas, la atmósfera se volvió cada vez más espesa. El fiscal sacó a la luz el contenido de la grabación que Henry y Lisa habían logrado captar en aquella reunión clandestina. La voz de Sarah resonó por la habitación, confesando, aunque fuera indirectamente, los oscuros secretos que rodeaban la muerte de Clara. Esta grabación es una prueba clara de que hubo colusión entre los acusados y otras personas de la ciudad, dijo el fiscal, mirando fijamente a Sarah y Tom. La señora Sarah fue la mente maestra detrás del complot que llevó a la muerte de Clara. La necesidad.
para silenciar una voz que podría exponer sus crímenes. El abogado defensor se levantó inmediatamente, intentando desviar la atención. Objeción, señoría. Esta grabación es una interpretación sesgada de una conversación privada. Privadas o no, son pruebas cruciales, replicó el fiscal con determinación. Henry sintió la adrenalina correr por sus venas. Miró a Sarah, cuya expresión se había convertido en una de ira y desesperación. Nunca imaginó que la mujer que consideraba amiga de Clara sería capaz de tal traición. El lado oscuro de la ciudad se estaba revelando y él estaba decidido a no dejar que las mentiras prevalecieran. Sabes que eso no es cierto, ¿verdad, Sarah? Se encontró Henry murmurando, incapaz de contener su indignación. Tú y Tom estaban involucrados en esto. Estabas dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger tus secretos. Sarah volvió la cabeza y miró a Henry con una mirada desafiante. No sabes de lo que estás hablando, Henry. Clara no era la persona inocente que crees. Se estaba metiendo en algo que no debería haber hecho. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia Sarah, que parecía haber perdido el control. El juez le pidió que mantuviera la calma, pero la tensión era palpable. Solo estás tratando de defenderte, Sarah, dijo Lisa, levantándose. Pero no será suficiente. Clara estaba tratando de exponerte, y tú lo sabes. Y al final, pagó con su vida. La defensa de Sarah intentó levantarse, pero las palabras de Lisa resonaron en la habitación. Con cada pieza de evidencia presentada, la narrativa iba tomando forma y las piezas del rompecabezas encajaban de manera alarmante. No hice nada, gritó Sarah, con la voz temblorosa. Fue Tom. Él fue quien sugirió que necesitábamos hacer algo para silenciarla. Tom, que hasta entonces había estado en silencio, pareció encogerse en su silla, con el pánico visible en su rostro. La habitación se llenó de murmullos y Henry sintió una oleada de satisfacción. La verdad comenzaba a emerger y se sentía más fuerte con cada palabra que revelaba. Te estás delatando, Sarah, dijo Henry, armándose de valor. La verdad siempre encuentra su camino. Clara no se merecía esto. Era una buena mujer que solo quería lo mejor para todos. No sabes lo que estaba en juego. No entiendes lo que Clara sabía, espetó Sarah, con creciente desesperación en su voz. Ella estaba a punto de exponer algo que podría destruir vidas, y yo hice lo que había que hacer. En ese momento, la habitación quedó en absoluto silencio. La confesión involuntaria de Sarah resonó en las paredes de la sala del tribunal. Henry sintió una mezcla de alivio y dolor. No quería que esto sucediera, pero sabía que era necesario decir la verdad. Clara merecía justicia y la ciudad necesitaba afrontar sus sombras. El juez, al darse cuenta de la gravedad de la situación, volvió a golpear el mazo. Silencio en la sala. Esta audiencia trata sobre la búsqueda de la verdad. Si alguien tiene más que declarar, por favor que lo haga ahora. Henry respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Solo quiero que todos sepan quién era Clara en realidad. No era una criminal. Era una mujer valiente que estaba dispuesta a luchar por la verdad. Y eso le costó la vida. Las palabras de Henry resonaron en la sala y, por un momento, vio que algunas personas del público asentían, como si reconocieran la valentía de Clara. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y sintió la necesidad de decirle adiós, incluso en medio de todo este caos. El juez finalmente decidió que era hora de poner fin a las deliberaciones. La ciudad tenía sus respuestas, pero el costo había sido alto. Las cámaras de los medios estaban encendidas y el juicio se convertiría en un hito en la historia de Maplewood. Después de horas de deliberaciones, se anunció la sentencia. Sarah y Tom serían considerados responsables de la muerte de Clara. Serían llevados ante la justicia y la ciudad finalmente comenzaría a curar sus heridas. Con el corazón apesadumbrado pero aliviado, Henry abandonó la sala del tribunal, sintiéndose un poco más ligero. Sabía que el camino aún sería largo, pero ahora estaba seguro de que la memoria de Clara sería honrada. En el camino de regreso al cementerio, Henry se detuvo en una floristería y compró un ramo de flores blancas, las favoritas de Clara.
Al llegar a su tumba, se arrodilló y colocó delicadamente las flores sobre la lápida. «Lo prometo, Clara», murmuró, con la voz quebrada. «Nunca dejaré que la verdad vuelva a ser enterrada. Tu lucha no fue en vano». Y así, en medio del sereno silencio del cementerio, Henry sintió que finalmente podía comenzar a sanar, sabiendo que la justicia había prevalecido.